Supongo que también tú estás aquí, escuchándome. Claro, hablo conmigo mismo. La comunicación nunca es recíproca si no hay un teléfono en mis manos. Llevo un rato disfrutando del clima y de la nieve. Ellos no lo saben, pero hoy es mi cumpleaños. Pero ya que estoy aquí, ¿qué daño podría hacer si hablo un poco de un tema que me ha apasionado de un par de años para acá? One Piece. Aún recuerdo cuando decía, Ay, pero ¿cómo que 900 episodios? ¡Qué huema! Seguro se pone bueno hasta el 300. y ese tipo de cosas. Y para serme sincero, no tengo idea de cuándo o por qué tomé la decisión de iniciar esta aventura. No creo que haya sido algo en particular. A lo mejor fue algo en general. Alguien me habrá dicho algo que me interesó o simplemente vi un spoiler que me llamó suficiente la atención. Pero algo era seguro. En ese entonces no tenía la mayor disposición de ver todo desde el principio. Así que apliqué la sencilla y opté por ver una película. Fue Gold, la 13ª película de la franquicia. Sí, nunca empecé por el principio. Quizá por lo sencilla que es y por mi ligero contexto de la obra es que logré verla sin mayor sobresalto. Salvo uno solo. O una sola, para ser exacto. La verdadera única razón por la que ver One Piece se volvió una actividad habitual para mí, mas no la única para seguir haciéndolo hoy, e inclusive continuarla hasta que alguno de los dos concluya su existencia, es y será que Nico Robin me robó el corazón. No me interesa si suena cringe. Es una realidad que el arte es capaz de hacer eso. Y One Piece, como cualquier manga hecho por humanos, es arte. Nos guste o no. Por lo que su impacto me dejó para siempre en este pequeño espacio donde los piratas luchan por sus sueños. Pues ¿qué tanto tiene Nico Robin como para haberme robado la razón de este modo? Qué bueno que lo preguntas, director. Muchas gracias, director. Pues ser uno de los personajes más interesantes que he visto. Hablamos de una arqueóloga, misma profesión que mi héroe de la infancia Indiana Jones, que solía ser una asesina para un grupo pirata rival, además de ser la única persona en todo el mundo que puede leer un idioma muerto, quien también es la única sobreviviente de una nación destruida por el gobierno mundial. Y cuando digo destruida, no lo atribuyo a un cataclismo o un siniestro. Lo digo desde el más profundo desprecio por lo que hizo el gobierno mundial con Ohara, la tierra natal de Nico Robin. Aquello no es más simple y llano que un genio. Pero me adelanté un poco. Cuando conocí a Robin en Gold me gustó su personaje. Me gustó lo hermosa que es, y sus poderes se me hacían muy interesantes. Pero hasta ahí. El protagonismo de esa película recae en Luffy. Vaya sorpresa. No fue hasta que vi Stampede, sí, seguí viendo solo las películas, que entendí que Robin tenía algo más allá de ser tan hermosa, alta e inteligente. Gracias a un diálogo que un villano tenía directamente con ella, como si la conociera. Había más del personaje que no me habían dicho en ningún lado. Creo firmemente que la curiosidad es bien recompensada a cada página y episodio que consumes de One Piece, tal y como lo viven los personajes. Descubrir es parte intrínseca del viaje. Conforme más lees, más quieres saber, y conforme más sabes, más disfrutas el rico world building que Eiichiro Oda preparó para todos nosotros. Dicho esto, nada me pudo preparar para el backstory de Nico Robin, y eso que desde antes de ver el anime ya me había topado con spoilers por todos lados. Incluso algunos los busqué yo mismo. Es una relación extraña. Normalmente busco estar lo más limpio cuando no veo la obra en su estreno, pero con este anime fue al contrario. Todo descubrimiento, conexión o recuerdo me hace sentir que he desbloqueado más del extenso mapa del mundo y su historia. Supongo eso viene con una obra de más de 1000 episodios. Es casi imposible cubrirla toda en 280 caracteres o un hilo escrito en un solo día. Y sí, antes de que lo digas, soy más que consciente de que también me fascina el personaje por ser tan atractivo en cuanto a lo físico. Ya sea en el arte de Oda, el arte de los diseñadores de personajes de Toei, como en los cientos de fanarts, es innegable que Robin es una muy, pero muy sexy arqueóloga. Como todo, la primera impresión cuenta, pero el verdadero cariño nace de la interacción. Aunque esta sea unilateral, por supuesto. Hablando de fanarts, esto es un dato poco conocido, pero realmente no me gusta hacerlos. Eso ya lo sabía, director.
Obvio, yo también lo sabía, director. Simplemente no me gusta rehacer el trabajo de otros. Siento que le falta el respeto a los autores. Lo que ellos crearon me emociona y lo adoro. Entonces, ¿yo por qué me atrevería a hacerlo? ¿Qué podría yo aportarle? ¿Con qué derecho me siento para alterar lo que mis ídolos crearon? Dejando mi mamonería a un lado, Nico Robin es el personaje del que más fanarts he hecho. Y es que simplemente hay algo en todas sus iteraciones en la obra que no me deja de gustar. Y supongo que para Oda es igual. Robin es una de las bases faciales para sus personajes femeninos junto a Perona y Nami. Es un meme común tanto de los fanáticos como detractores, el que sean básicamente solo 4 tipos de cuerpos y rostros para todas las mujeres de la obra después del time skip. Y aunque tengo mi propia justificación o excusa para ello, me la reservo para otro día. Volviendo al origen del personaje, fue sin duda una experiencia bastante interesante. Para cuando llegué a Water 7 había visto a Robin como un personaje que era cómico, al ser una mujer casi en sus 30 molestando a un puñado de adolescentes en sus aventuras por el mar. Motivada quizá, acompañar a los Mugiwara solo por la molestia de seguir viviendo, gracias a que un niño se negó a darle sepultura, obteniendo poco a poco un aprecio por los demás tripulantes, sin poder reconocerlo al siempre llamarlos señor esto y señor aquello, lo cual es un poco adorable porque ella era la mayor de todos hasta ese momento. Siento que hablo por casi todos cuando reconozco lo bueno que es todo el arco de Water 7, Enies Lobby y CP9. Sí, lo estoy viendo en Netflix con doblaje. Demándame después de que explique todo esto. Yo nunca te demandaría, director. Gracias, director, lo aprecio. No solo porque está totalmente enfocado en Nico Robin, digo, es la razón y motivo de que todo pase en la trama a partir de este momento, sino porque tiene la solidificación de la tripulación que yo conocí hasta que vi la película Red, porque oficialmente para el anime, Jinbe se une a la tripulación en 2021 y las películas que yo vi son antes de eso. Pero igual lo podían meter, ¿no? Digo, en el manga eso ya había pasado. Desde el dolor de Robin al traicionar a sus compañeros para salvarlos del CP9, pasando por los momentos chistosos de Sogeking con ella, hasta finalmente el momento que al día de hoy me sigue rompiendo. ¡Hey, Robin! ¡Escucha! ¡No me iré hasta que lo digas! No importa cuántas veces Toei lo repita para llenar los 20 minutos de cada episodio. ¡Di que quieres vivir! Quiero vivir. Es de esos momentos que se quedan en la memoria de uno. Tal como lo fue Goku partiendo en Shenlong al final de Dragon Ball GT. Tal como lo fue Indy soltando el Santo Grial para escapar junto a su padre. Son instantes que reflejan crecimiento, clímax e incluso un cambio perpetuo para las obras. Sin duda algo que una mente desearía recordar siempre. Odio a la IA generativa. Odio que sus adoradores crean que puede igualar a la belleza de la creatividad humana. Y odio que esas mismas personas puedan oír este diálogo y creer que una máquina podrá igualarlo. Sé que sin contexto a lo mejor no te mueve una sola fibra. De hecho me pasó cuando vi el fragmento en Twitter un sábado cualquiera. Pero solo después de meses invertidos viendo el anime, viendo cada episodio hasta el 278, mi corazón había recibido varios golpes consecutivos al ver cómo era la vida de Robin antes de la intervención del gobierno mundial, antes de que la genuina curiosidad del hombre los llevara a ser víctimas de un genocidio y de ver la vida de una niña de 8 años destruida por la simple paranoia de un grupo de personas en posiciones de poder. Solo entonces un fragmento que vi en el mini reproductor de Twitter se volvió parte de mi vida para siempre. Fue entonces que Kerigma Flores lo grita desde el fondo de su corazón. Quiero vivir. No me dejen. Llévenme con ustedes. Una actriz de teatro y actriz de voz que llevaba años de interpretar al personaje. Una actriz de voz con secuelas de COVID en una cabina. Alguien que se siente relacionada con su personaje. Alguien que ha visto el crecimiento del personaje de primera mano, sabiendo el contexto de la escena, sabiendo lo que implica e implicará para todos los fans de la obra. Alguien que sin duda ama su profesión, dejando para la posteridad una simple línea que encapsula un personaje que viene de la tragedia y que por fin ha decidido abrir su corazón a sus compañeros. Ahora quiero que imagines por un momento una IA intentando cubrir todos esos aspectos. No puede.
Y esto solo le ayuda al hecho de que los Mugiwaras abiertamente han decidido ponerse al mundo en contra, si es tan solo por rescatar a su compañera de las manos del gobierno y de su propia agonía. Una escena que resume mucho de lo que amo de One Piece. Solo juntos ganaremos. Esto tiene un impacto tan grande que a partir de ese momento, en el mismo arco, Robin empieza a llamar a todos por su nombre. Finalmente se siente un sombrero de paja, porque siempre lo había sido, y siempre lo será. El mar es muy grande. Nadie está solo, no por mucho tiempo. Tendrás compañeros que darán la vida por ti. Es lo que Soldy Jaguar le dice a Robin cuando la protege para que escape de la destrucción de Ohara. Una hermosa frase que resume a la tripulación protagonista, porque no hay personaje que no vaya a saltar al abismo para rescatar al otro. Todo lo ocurrido en Water 7 termina por definir al personaje de Robin, y como te imaginarás, la colocó en la cima de mis preferencias de personajes. La lista quedando así: 1 Nico Robin, 2 Luffy, 3 todos los demás. Inclusive después de esto tenemos momentos muy divertidos de Robin, quien al poder ser más suelta con sus emociones y abierta para sus amigos, tiene secuencias donde imagina cosas sencillas y chistosas, lo cual demuestra que gracias a la seguridad que le brindan sus compañeros, puede recuperar un poco de la infancia que le fue robada. Sobre todo porque, a excepción de Jinbei y Frankie, es la mayor del grupo. Director, Brook es mayor que todos, recordemos que ya lleva 2 vidas vividas. Gracias por la corrección, director. Pongámonos a pensar. Hasta que Usopp hizo el tiro de su vida, hasta el momento, Robin tuvo que hacerse fuerte y renunciar a cualquier gramo de afecto o debilidad. El gobierno mundial le puso precio a su cabeza, una cifra muy alta para una niña, solo para incentivar que todos vieran a Robin como presa y hacer que ningún otro civil le preste ayuda, sino que le entreguen para su ejecución al gobierno, dejándole solo la opción de unirse a criminales que, de igual manera, solo la veían como una más. Bueno, Crocodile sí le tenía precio, pero tampoco al mismo nivel que los Mugiwara. Se había rendido en la vida. Estaba dispuesta a morir en el derrumbe del palacio de Arabasta. Pero un niño sin ganas de escuchar a nadie la salvó, sin saber ninguno de los dos que eso los llevaría a cumplir sus sueños. Una descubriendo los misterios de su mundo y el otro siendo el rey de los piratas. Y pensar que el impacto de Robin fue hasta metanarrativo. Esto es especulación por parte del público, pero entre los atentados del 9/11 y la clara intención de integrar a Robin al elenco, Oda tuvo que desmatar a Pell para que Robin sí fuese una asesina, pero al menos no la victimaria de una persona cercana a Vivi, quien todavía era parte de los Mugiwara en el Going Merry, y el público la aceptara. Causando así, quizá, que Oda ya no mate personajes a menos que esté seguro, pero así segurísimo, que no los necesitará después. Aunque eso no le ha impedido usarlos en flashbacks como si no hubiera mañana. Pero deja tú, aún no acabo con la importancia de Robin para su mundo ficticio. La destrucción de su nación provocó que se formara el ejército revolucionario, los criminales más buscados por el gobierno mundial, quienes liberan a naciones oprimidas por los poderes fácticos del mundo, siendo Nico Robin la alegría y faro de esperanza para este grupo, ya que ella representa la búsqueda de la verdad y el conocimiento por la historia que se le ha negado a todo el mundo. No por nada cuando Kuma separa a los Mugiwara, la envía al siguiente país en ser liberado por los revolucionarios, e incluso aprendiendo lo más básico del karate gyojin, lo cual hace que su poder crezca a niveles extraordinarios. Una muestra de que el colectivo es más fuerte que el individuo, y que el conocimiento debe ser repartido, en lugar de segregado y recluido por la envidia. Nico Robin es una sobreviviente, un ejemplo de resiliencia y curiosidad por nuestro mundo. Así toque pelear con quien sea por el derecho a saber. Retroactivamente volviéndose quizá mi personaje favorito jamás. Título muy peleado por los sentimientos que porto en mi corazón, memoria y añoro por tiempos anteriores. Pero no solo es eso. No solo es un personaje que me encanta y que me gusta ver en pantalla. No solo es una mujer ficticia a quien simpeo más del usual. Quizás sea la primera vez que puedo decir, soy esa. Sé que suena como una completa tontería, pero de verdad cada vez que veo dinámicas o contenidos que giran en torno a ¿con qué personaje te identificas?, siempre me quedaba en blanco. De verdad nunca en todos mis años de contenido había topado con algún personaje que me acercara a mi propia percepción.
Porque otros sí me han dicho uno que otro, aunque no logro recordar ninguno por el momento. Y aunque no soy al 100% un análogo de mi arqueóloga favorita, en muchas ocasiones me siento muy identificado con ella, con lo que gusta, con lo que sueña. Y por Dios, Oda es un desgraciado. Leer a Boba es la elección perfecta para Nico Robin en el live action. Soy más que consciente de que no necesitábamos un live action de un manga cuando el mejor modo de traducir la locura del manga es la animación, pero lo que a mis ojos, y puedes llamarlo doble rasero, nunca lo haría director. Gracias, director. Es que al ser demasiado influida por las decisiones del creador Eiichiro Oda, dicho por todos en la producción, se vuelve un ejercicio artístico y expresión más genuina que, por ejemplo, las de Disney. El live action es One Piece pero resumido por su creador. Respondiendo a la pregunta que todo el mundo tiene cuando descubre la cantidad de episodios del manga, ¿se puede contar más rápido y en menos tiempo? Ahora sabemos que sí. No tengo nada que decir de la interpretación de Leer a Boba, porque aún no la veo. Pero de lo que he visto en sus entrevistas, me muestran una actriz comprometida con su papel y que gracias a este trabajo descubrió, así como todos, el maravilloso mundo que One Piece tiene. Lo cual sin duda creo ayudará a su interpretación de mi personaje favorito. Al menos en los detalles de su traje me tienen comprado desde el día 1 que la anunciaron. En la misma entrevista de X-Tops, que es de donde me enteré esto de las secuelas del COVID, también me enteré que Kerigma Flores no es la más grande conocedora de One Piece. Sabe cosas y se entera de otras por los fans, pero al igual que Leer a Boba, no ha leído 3 veces los 1000 capítulos del manga. Pero no por eso va a entregar un trabajo a medias. A final de cuentas, la actriz de voz se identifica mucho con el personaje y Leer vio en su personaje a alguien que le fascinó. Mucho decimos de que Oda planea todo. Hasta el más inocente e insignificante detalle logra resurgir y completar el rompecabezas más adelante. Pero algo que sin duda Oda no planeó, porque el doblaje lo vigila Toei y el estudio, es que Kerigma nació para ser Robin. Total, ambas portan flores en sus vidas. En fin, One Piece es una obra maravillosa, que no solo llena mis días de alegría, risas, algo de coraje, tensión y un poquito de cringe de vez en vez, sino que también me ha dado fortalecido amistades. Me ha dado motivos para seguir adelante, expresarme y buscar conseguir mi sueño. Era muy cierto lo que Sol le dijo a Robin. El mar es muy grande y nadie estará solo por mucho tiempo. Me gustaría poder decírselo a quien fui yo hace tantos años, cuando creí que el mundo se acababa en cuanto nadie te elige en sus equipos de presentación. Que el colectivo siempre superará las adversidades y que el verdadero premio, la verdadera recompensa, es estar juntos y pelear por tus sueños. Tal y como un niño de goma y su arqueóloga lograrán. Pronto. Algún día. Bien. Creo entonces es hora de volver a la fiesta de Navidad. ¿Qué le pasa a esta tarjeta? ¿Eh? ¿Qué hacen aquí? ¡Felicidades, director! ¡Felicidades, director! ¡Felicidades, director! ¡Felicidades, director! ¡Feliz cumpleaños, director! Congratulations, director. Gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Los quiero. ¡Feliz Navidad también!
Y esta va para los del PAN y el movimiento Generación Z en México, que quisieron vilmente aprovecharse de mi cultura y mi One Piece para andar haciendo el ridículo y colgarse de movimientos reales. ¡Huevos!